Litania de los Santos del Van Butler, 21-9 de julio, Beato Urbano II, Papa. Se ha dicho que la reforma benedictina de Cluny fue la fuerza de mayor alcance internacional del siglo XI, pero la influencia de la reforma cluniacense no se debió únicamente a la acción de los monjes, sino también a la de los papas. Entre ellos se destaca San Gregorio VII, quien se educó en el monasterio cluniacense de Santa María del Aventino y fue amigo personal de San Odilon y San Hugo. También la influencia del pontificado de Urbano II fue decisiva. Odo o Eudes de Lagueyrie nació en Châtillon-sur-Marne en 1042. Estudió en la escuela de Reims bajo la dirección de San Bruno, el fundador de los cartujos. Tal vez fue él quien le inspiró el amor de la vida religiosa, ya que tras de haber sido canónigo y archidiácono de Reims, Odo tomó el hábito en el monasterio de Cluny. Más tarde escribió a su abad San Hugo: «Os amo particularmente a vos y a los vuestros, porque vosotros me enseñasteis los rudimentos de la vida monástica, y en vuestro monasterio renací yo por la gracia del Espíritu Santo». Odo llegó a ser abad de Cluny. En 1078 fue nombrado cardenal obispo de Ostia y consejero de San Gregorio VII, el sucesor de Hildebrando Víctor III. Nombró en su lecho de muerte por sucesor suyo al cardenal obispo de Ostia. Aunque tal nombramiento carecía de valor canónico, no dejó de ejercer cierta influencia sobre los cardenales, quienes, el 12 de marzo de 1088, le eligieron papa por aclamación. Odo tomó el nombre de Urbano II y manifestó su intención de proseguir la obra de Gregorio VII. Por entonces escribió al beato Lanfranco, arzobispo de Canterbury, pidiéndole su apoyo y llamándole el más noble y fiel de los distinguidos hijos de la Santa Iglesia Romana. El nuevo papa necesitaba del apoyo de todos. En efecto, los tiempos no eran fáciles. San Pedro también escribió una epigrama latino para felicitar a Urbano II y decía, no por mera fórmula: «Pedro está preparando sus redes para echarlas a las aguas profundas». Como Roma estaba en manos del antipapa Guiberto Clemente III, Urbano no pudo entrar a la ciudad sino hasta el mes de noviembre y hubo de tomar por la fuerza el palacio de San Pedro. Poco después, el emperador Enrique IV invadió Italia. Urbano II tuvo que salir de Roma y los habitantes de la ciudad dieron nuevamente la bienvenida al antipapa. Urbano se retiró al sur de Italia, donde se esforzó por mejorar la disciplina eclesiástica y por restablecer la paz de la Iglesia, pero muchos de los partidarios del pontífice preferían ganar la batalla por las armas, lo cual dificultaba las negociaciones con el emperador, a quien apoyaban los obispos de Alemania. Finalmente Urbano volvió a Roma en 1093. Como los partidarios de Guiberto ocupaban todavía el castillo de San Angelo y Urbano II no quería luchar contra el pueblo romano, se fue a vivir en el palacio fortificado de los Frangipani. Ahí se vio reducido la mayor pobreza. El abad francés Godofredo de Vendôme le socorrió generosamente. En 1095 se reunió un sínodo en Piacenza, en la que los padres discutieron la validez del matrimonio de dos monarcas. Urbano II promulgó los decretos gregorianos sobre el celibato de los clérigos, la investidura de los laicos, la sinomía, y abordó por primera vez el tema de la cruzada, a instancias del emperador de Oriente Alejo I, Comneno, quien le había pedido ayuda contra los selyúcidas. En el concilio de Clermont-Ferrand se discutió a fondo la cuestión de la cruzada y la idea despertó un entusiasmo inmenso. El proyecto del emperador Alejo Comneno consistía en pedir ayuda a los bárbaros de Occidente para arrojar a los bárbaros de Oriente. Por otra parte, el proyecto sonreía a más de un prelado occidental, que veía en la cruzada la manera de emplear útilmente las energías y ambiciones de los señores feudales. Aun el pueblo se sentía atraído por la idea de abrir camino a los peregrinos a través de Asia Menor y de rescatar Jerusalén y las iglesias de Asia de manos de los saracenos. Así quedó decidido que se formaría un ejército. Se concedió una indulgencia plenaria a cuantos se enrolasen en la cruzada por motivos exclusivamente religiosos y sus bienes se declararon inviolables. Se impuso la tregua de Dios y se aconsejó a los clérigos y a los jóvenes casados que no participasen a las cruzadas. El elocuente llamado que hizo Urbano II al espíritu religioso y al valor de los francos despertó un entusiasmo delirante.
La multitud respondió con el grito unánime de «Dios lo quiere», y muchos se descendieron a partir en ese mismo momento. Urbano II predicó la cruzada por toda Francia durante 9 meses. Guillermo de Malmesbury describe así los hechos. El gales abandonó la cacería, el escocés sus pulgas, el danés sus compañeros de parranda y el noruego su pescado podrido. Los campos, las casas y aún las ciudades quedaron desiertos. En la primavera de 1097 se reunieron en Constantinopla los 4 ejércitos cristianos y en julio de 1099, 15 días antes de la muerte de Urbano II, tomaron Jerusalén. Así empezaron las cruzadas. Si se hubiesen emprendido y llevado al cabo con el espíritu del Santo Pontífice, que las predicó por primera vez, habrían constituido un valor permanente para la causa de la Iglesia y de la cristiandad. Pero tal como se llevaron a cabo, el bien que hicieron fue efímero, y los efectos de algunos de los males que causaron se dejan sentir todavía en nuestros días. Aun antes de que partiese el primer ejército, algunas bandadas de entusiastas indisciplinados habían ya manchado la reputación de la cruzada con el pillaje y el asesinato en el valle de Danubio y en Constantinopla, y los turcos habían acabado con ellos sin dificultad. Por otra parte, la conquista de Jerusalén estuvo acompañada por una horrible matanza de judíos y musulmanes. Antes de volver a Italia, Urbano II redujo al orden a algunos obispos franceses. Además, el rey de Francia, que vivía en adulterio, le prometió que se enmendaría, pero no cumplió su palabra. En mayo de 1097, Enrique IV retornó finalmente a Alemania. Algo más de un año después, el partido del antipapa entregó el castillo de San Angelo, de suerte que Urbano II pudo finalmente establecerse en paz en la ciudad eterna. El antipapa se trasladó a Ravenna para resolver los problemas de la Iglesia y el Estado en el sur. Urbano II nombró al conde Rogelio de Sicilia y a su heredero legados pontificios en Sicilia. No conocemos exactamente los términos del nombramiento. En todo caso, los sucesores de Rogelio se consideraron en lo sucesivo como amos de Sicilia hasta que el Tratado de Letrán de 1929 suprimió sus derechos y privilegios. El último acto de importancia del turbulento y fructuoso pontificado de Urbano II fue la realización del Concilio de Bari, que tenía por objeto restablecer la paz entre Roma y Constantinopla. Pero en ese momento el emperador Alejo Comneno se hallaba demasiado ocupado. Así pues, aunque algunos obispos bizantinos asistieron al concilio, este se limitó a resolver los problemas de los prelados italo-griegos del sur de Italia, zanjando la cuestión de la procedencia del Espíritu Santo. El éxito se debió en gran parte a la elocuencia de San Anselmo de Canterbury, quien había ido a Italia a informar a Urbano II de los abusos del rey Guillermo el Rojo. El pontífice le encargó de exponer y defender la doctrina católica en el Concilio de Bari. No se puede hablar de Urbano II sin hacer alusión a sus relaciones con San Bruno, su antiguo maestro, aunque no poseemos muchos datos sobre ellas. Cuando Odo ascendió al trono pontificio, Bruno llevaba ya 2 años en la soledad de la Gran Cartuja. 2 años después, Urbano II le llamó al servicio de la sede apostólica. Se puede suponer, sin riesgo de equivocarse, que Urbano II apreciaba mucho el consejo de San Bruno, pues la retuvo en Italia. San Bruno vivió algún tiempo con el Papa, más tarde obtuvo permiso de retirarse a una ermita de Calabria, en los dominios del conde Rogelio. Aunque no se mostraba en público, permanecía a la disposición del Papa. Ello constituye un extraordinario ejemplo de obediencia y de la función de los contemplativos en la vida de la Iglesia. Sin duda que San Bruno aconsejó a Urbano II en el delicado asunto de las relaciones de San Roberto con la abadía de Molesmes y con la fundación del Císter. Según un documento pontificio, los monjes del Císter hacen profesión de observar estrictamente las reglas de San Benito. Por consiguiente, no conviene obligarlos a volver a una forma de vida que desprecian. También está fuera de duda que la influencia de San Bruno y la educación que el propio Urbano II había recibido en un monasterio contribuyeron a que el pontífice favoreciera a los monjes y concediera privilegios a los monasterios de todo el mundo. Urbano reunió un último concilio en Roma después de la Pascua de 1099. Dicho concilio condenó una vez más al antipapa Guiberto. Urbano II predicó en él la cruzada con tal elocuencia que el propio hermano de Guiberto partió a ella. El papa murió 3 meses después. El culto que el pueblo empezó a tributarle desde el día de su muerte fue oficialmente confirmado en 1881.
La figura de Urbano II está relacionada con sucesos muy importantes de la historia, en los que desgraciadamente se mezclaron demasiado los príncipes temporales. Lo que sabemos de la vida privada de Urbano II cuadra perfectamente con la actitud valiente pero mesurada que tomó en el ejercicio del pontificado. El santo pontífice fue muy amante de los pobres y muy devoto de Nuestra Señora, y su amistad con San Bruno no carece de importancia.